porque cuando yo tendría 6 años yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Okay. Y en mi experiencia cercana a la muerte, o sea, a mí me sacan ahogada de una playa en Cartagena, me había golpeado con unas piedras y digamos que eso crea en mí un antes y un después. Bienvenidos a Conviértete en ella. Hoy les tengo una invitada muy especial que representa lo que significa expandirse más allá de lo conocido. Katy es fundadora de varias empresas, mamá, esposa, y hoy quise invitarla para que nos cuente, más allá de sus roles, en quién tuvo que convertirse para poder vivir la vida que tiene hoy, que es una vida que desde afuera se ve como el sueño de todas las mujeres, pero quiero realmente indagar en la estructura interna que tienes que construir para poder llegar a vivir una vida como la de Katy. Bienvenida, Katy. Gracias, amiga. De verdad, estoy muy emocionada por este podcast. Hemos estado hablando, planeándolo. Como siempre en nuestra vida todo confluye para que se den las cosas. Se dio y pues muy feliz de estar acá. Gracias por este tiempo para compartir con todos. Sí. Quiero que empecemos a hablar por el motivo principal por el que yo quise que vinieras, es porque tú, así como yo, vienes de un lugar donde hay mucho condicionamiento Sí. y lograr éxito en cualquier área de la vida toma muchos retos y mucha expansión, pero Sí. lograrlo en un país donde el idioma es diferente, la cultura es diferente, el clima es diferente, todo es diferente, requiere de muchísimo más Sí. esfuerzo consciente para poder lograr éxito. Quiero que vayamos un poquito hacia atrás y me cuentes, cuando tú estabas creciendo, cuáles eran esas creencias que habían sobre el dinero, sobre el amor y sobre el rol de la mujer. Ok, bueno, te cuento como un poco, yéndonos hacia atrás, como dijiste. Lo primero que se me vino a la cabeza era el tema de calladita se ve más bonita. Yo no sé por qué siempre como que, si me entiendes, calladita se ve más bonita. Del tema de que nunca hay, porque pues, o sea, hay para la casa, los gastos de mi papá, ¿sabes? Mi papá son personas que fueron muy trabajadoras. Se centraron mucho en proveer aquello que ellos no pudieron tener. Entonces mi papá trabajaba horas a la semana, o sea, trabajaba horas al día, viajaba un montón y el momento siempre era, no, para eso no hay. ¿Sí para eso no hay. Y que yo vi en mi familia, pues una mujer muy dedicada a su esposo, una mujer abnegada, una mujer que renunció a su rol como profesional para poderse dedicar a ser ama de casa y podernos cuidar a mi hermana y a mí tiempo completo. Pero era muy curioso porque mi mamá siempre era como que esto que yo lo estoy haciendo lo hago por ustedes, pero ustedes no vayan a repetir esto nunca. Ok. Entonces, siempre crecí con ese tema de que ella, pero siempre trabaja, desarróllate profesionalmente. Y era como muy ambiguo el tema porque era Esto es lo que como estoy que, haciendo yo, pero ustedes no. exactamente, esto es Okay. lo que hago yo, pero ustedes no. Pero siempre era el tema como que, bueno, pero ven acá, quien traiga el tema económico a la casa es quien tiene el poder. Entonces, como yo no lo traigo y ser ama de casa, digamos que en ese momento no estaba establecido como ni siquiera reconocido como un trabajo, si me entiendes, era como un labor of love. Yo me imagino que ella sentía que ella tenía que luchar por cualquier cosa que le daban a ella, ¿sabes? Entonces yo crezco en eso, como que en ese no seas ama de casa, no te quedes, tienes que estudiar, tienes que trabajar, si quieres las cosas tienes que salir por ellas. Y así fue como yo crecí. Cuando te mudas a Canadá, o bueno, cuando sales de tu Sí, ciudad natal, sí. ¿en qué momento sientes que esas creencias empezaron a limitarte? Como que hubo algún momento de quiebra, ¿te acuerdas de algún momento en el que te hayas enfrentado conscientemente con, ok, Sí, o sea, bueno, yo llego a Canadá porque yo me enamoro de mi esposo, correcto.
quedamos embarazados y pues la idea era, yo me quería quedar en Barranquilla. Entonces él me dijo, no, pues tú tienes más oportunidades en Canadá para ver. Él vio cosas en mí que yo en ese momento pues realmente no las pude ver. Entonces, todas mis amigas, mi familia, como que bueno, pues vete a Canadá, que es lo peor que puede pasar. Que no te guste y te devuelves, ya aquí va a ser lo mismo. O sea, yo, bueno, listo, dale, me voy para Canadá. Mi llegar a Canadá fue muy duro para mí, o sea, me deprimía demasiado, duré 2 años en una burbuja y en esa burbuja eran todas mis limitaciones exacerbadas como al 1000%. Entonces no quería hablar inglés porque yo solamente me quería relacionar era con personas que hablaran español de mi comunidad, o sea, mi trabajo era en Colombia, o sea, yo vivía en otra parte. Y en ese momento yo trabajaba con una social worker y la social worker me decía como que es que tú no has hecho la inmersión. Una trabajadora social. Sí, Okay. una trabajadora social. Y ella me dice, es que tú no has hecho la inmersión, pero yo estaba muerta del susto, porque en mi cabeza era es que si yo no hablo inglés lo suficientemente perfecto, entonces era como si yo sintiera que todo el tiempo me estuvieran calificando, si alguien estuviera como que, ¿sabes? O sea, ay, sí, lo hablo mal, no, mal, o sea, todo el tiempo sentí esta constante presión por ser perfecta, por hacerlo bien y por hacerlo a la primera, o sea, a la primera bien. Entonces lo que hice fue encerrarme en mi burbuja. Entonces era como que sí vivía en Canadá, pero era como que vivía en una isla de Colombia en Canadá, O sea, no ¿sabes? habías llegado a Canadá todavía. No había Tu llegado. cuerpo estaba en Canadá, pero tu mente estaba en Colombia Sí. todavía. Y mi Okay. trabajo en Colombia, mis amigos en Colombia, o sea, no hablaba. Sin embargo, mi esposo me pone en una posición me desacomoda de mi zona de confort, gracias a Dios. Okay. Entonces, de hecho, hace poquito estaba hablando con una de mis mejores amigas de eso, porque él en ese momento tenía una empresa de impresión. Él llegamos a la conclusión de para poder expandirnos y crecer, él necesitaba buscar un trabajo. Yo ya tenía experiencia en el tema de impresión. Entonces él me dice, vente y tú te haces cargo de la empresa de impresión con otra socia, que en ese momento se le vendió pues un porcentaje de la empresa, y se encargan ustedes dos. Y yo se lo prometí, o sea, yo le di mi palabra que yo iba a hacer eso y que a mi regreso de Colombia, cuando él ya había encontrado su trabajo, eso era lo que íbamos a hacer. Me llama como a las 2, 3 semanas, no, ya conseguí el trabajo y tú me prometiste eso, te tienes que venir acá. Entonces, tienes que encargarte. No, yo estaba más asustada. Yo decía, a una de mis mejores amigas le decía, Ari, ¿yo cómo hago? Porque ¿cómo le voy a escribir yo a la gente en inglés? ¿Cómo le voy a contestar? O sea, no. Y me decía, no, pero en ese momento no existía ChatGPT. Hazlo con Google, pregunta, como así. Y me dijo algo que siempre se me quedó en la cabeza hasta este momento. Y me dijo, oye, mira, cuando tú vas a un nail spa o a un salón de uñas, ¿de dónde son ellas? No, pues la mayoría son como el ahí, chinas, asiáticas. ¿Y ellas hablan perfecto el inglés? No, ellas no hablan. Y cuando tú vas a un restaurante, entonces después de hacer ese ejercicio, entendí que no tenía que ser perfecta. Yo me había puesto ese mismo estándar de perfección. No tenía por qué hacerlo perfecto a la primera. Y lo importante era poderme comunicar. Yo vengo de un background en ventas, relaciones públicas. Para mí el tema de poder comunicarme es fundamental. Y yo digo que haber de pronto perdido mi voz durante todos esos 2 años que me costó salir de eso, me llenó al principio de resentimiento por las cosas que no podía decir, pero de liberación cuando pude empezar a encontrar mi propia voz en medio de todo eso que estaba viviendo. Entonces, al principio, bueno, ya hablaba y pues si me entendían bien y si no me entendían repetía y hacía que como que sí, o sea, como que sí entendía. Y digamos que así fueron fluyendo las cosas y cuando esa puerta se abrió, llega COVID. Llega COVID, el negocio de la impresión donde yo estaba se ve muy afectado, obviamente.
y conozco a uno de mis primeros mentores. Estaba en una crisis berraca en ese momento porque no, o sea, como que cuando tu vida se rige por tu sistema de creencias y no logras no logras poder expandirte porque hay cosas que no podemos ver, ¿sabes? El condicionamiento Sí, claro, el condicionamiento te ata. sí, claro, y te limita visualmente, es como si vieras en una caja, ¿sabes? Entonces, me sentía muy frustrada porque no había logrado las metas que quería lograr, no estaba en el camino en el que quería estar, básicamente estaba viviendo una vida que yo no quería vivir. Entonces imagínate el nivel de depresión en el que me sentía. ¿Qué te hace darte cuenta que estabas viviendo una vida que no querías vivir? Porque lo que recibo de este lado es que es el momento en el que caes en cuenta que estabas viviendo en automático. Sí, Y es como ese es mi momento de el quiebre. inicio Sí, de tu despertar. sí, sí, Okay. que es uno de los momentos más maravillosos, pero fue un momento obviamente muy doloroso, ataques de pánico diarios, o sea, 2 veces al día. Lloraba, me deprimía, me encerraba en el baño, no entendía qué estaba pasando conmigo. Obviamente todo exacerbado un poco por el tema de no poder ver a mis familias, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no había en ese momento pues vacuna, yo quería ver a mis papás, familiares falleciendo, ¿sí me entiendes? O sea, como que tantas cosas, entonces yo digo, ok, listo, si esto es, estoy haciendo lo que quiero hacer, soy feliz donde estoy, entonces cuando te planteas esas preguntas, realmente yo dije, bueno, o sea, necesito, o sea, aquí ya toqué fondo. A la gente le da miedo hablar de la salud mental. Sí. Y le da vergüenza y que creen que son los únicos. Entonces, uno de los motivos de este podcast es que sea un espacio donde podamos hablar libremente sobre temas que son un poco tabú, Sí. que nos gustan a las dos. ¿Cómo describes el ataque de pánico? ¿Qué sentías? Ok, un ataque de pánico, bueno, es que yo te digo, los ataques de pánico son la cabeza, el cerebro es súper sofisticado. Entonces, digamos que yo en este momento todavía tengo ataques de pánico, pero son la sofisticación de los ataques de pánico de hace años. Okay. Pero bueno, generalmente un pensamiento exacerbado en tu cabeza, ¿sabes? O sea, es como una semilla que se implanta en tu cabeza, un pensamiento, ese pensamiento lo dejas que corre exacerbadamente, de ahí yo empezaba a experimentar que se me iba un poco la respiración, se me podrían también las manos adormecer, dependiendo de la severidad del ataque de pánico, a veces me daban dolores en el pecho, en algún momento se me durmieron las piernas y pensé que ya no podía caminar. Entonces, todas esas cosas que ya empiezan a aparecer, o sea, síntomas que tú dices, algo está malo conmigo, entonces se empiezan a exacerbar en mi cabeza, entonces ya todo era peor, ¿correcto? Entonces yo no entendía qué pasaba, ¿sabes? Pero digamos que en mi caso, o sea, es que si no, nos tendríamos que ir mucho más para atrás, porque cuando yo tendría 6 años yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Okay. Y en mi experiencia cercana a la muerte, o sea, a mí me sacan ahogada de una playa en Cartagena, me había golpeado con unas piedras, y digamos que eso crea en mí un antes y un después, el haber tenido, ¿sabes?, esa sensación. Entonces yo experimentaba o he experimentado ataques de pánico desde muy niña sin saber que eran ataques de pánico. Simplemente era en el momento en el que yo pensaba en que me iba a morir, que esto se iba a acabar, que ya no, ¿sí me entiendes? Ya en ese momento empezaba a llorar, llamaba a mi mamá, ellos no entendían como qué pasaba. Imagínate, en ese momento ataques de pánico, o sea, eso con qué se come. Eso no existía. Entonces, ya era algo como que muy familiar para mí, ¿sabes? Pero sí, es como ese pensamiento que llega a tu cabeza, se implanta, empiezas a tener una respuesta fisiológica o física, puede ser sudoración, palpitaciones, respiración, y entre más lo sientas, más en tu cabeza se exacerba esa respuesta. Se va agrandando. Se va agrandando. Sí, es una bola de nieve, o sea, es una bola de nieve.
Y he tenido desde, ya en este momento, te lo digo que son más sofisticados porque en este momento yo entiendo que conscientemente cuál es el pensamiento que yo estoy escogiendo alimentar. Entonces yo me puedo hacer preguntas, ¿por qué estoy escogiendo esto en este momento? ¿Sí me entiendes? O de pronto, no sé, mi sistema nervioso está un poco, ¿sabes? O sea, alterado, entonces ya estoy en el ataque de pánico, ya no lo siento como esa sensación de que me ahogo, como que respiro así la respiración, pero hay sí veces que siento que me voy a ahogar, que se me dificulta tragar. Okay. Y yo hay veces he pensado, ¿será que Dios, o sea, o no sé, será como que voy a ese sentimiento de la Katy cuando tenía 6 años de ahogo? Okay. Sí, me entiendo, porque regreso ahí. Bueno, pero sería interesante que cuando regreses ahí, la veas y te veas a ti como estás ahora grande y la acompañes para que ella sepa que ya no se va a ahogar y que le muestres que no se ahogó y la vida tan linda que ha creado, porque de hecho también por eso quise que vinieras, porque sabes que te admiro mucho y admiro mucho todo lo que has construido. Entonces, aquí siempre lloramos. Que pasen los pañuelos. Regresamos a cuando buscaste a tu amiga de México. Ok, no entendía qué pasaba conmigo, o sea, no entendía, yo lloraba todos los días, no estaba feliz. Y es lo que tú dices, desde afuera es la vida que todo el mundo quiere tener. No, marico, un esposo espectacular, la apoya en todo, unos hijos maravillosos. O sea, era como que, porque yo no me siento así, si todo el mundo está viendo algo que yo me estoy perdiendo, como que, ¿qué pasa aquí? Yo me había conocido con una amiga mexicana y ella hacía como retiros espirituales. Okay. Ella hacía retiros espirituales, empezamos a meditar juntas, empezamos a visualizar cosas juntas y digamos que la parte de los ataques de pánico se empezó a calmar bastante. Adicionalmente, pues yo empecé a hacer terapia psicológica y todo eso, pero pues ya era distinto, o sea, se notaba el cambio, ¿sabes? Ella me recomienda un libro que se llama Las mujeres que bailan con los lobos. Clarissa Pinkola Estés. Sí. Ok. Llego yo a ella, después llego a los 4 acuerdos, después, o sea, y empiezo a devorar todo este conocimiento y empiezo a identificarme, es que mira, se me ponen hasta los pies, o sea, me acuerdo y yo decía, porque ya entendía, cada vez que abría más los ojos y cada vez que despertaba me sentía más en conexión conmigo, más en conexión con mi familia, más presente, me sentía viva, ¿sabes? Okay. Entonces, empecé a buscar de diferentes, digamos, espiritualmente, académicamente. O sea, sentí que en ese momento era un momento para que, en algún momento cuando yo llego a Canadá, mi esposo me dice a mí, esta es la oportunidad que tú tienes para reconstruirte tú y para hacer lo que tú quieras hacer. Y por 2 años yo estuve pensando, ¿qué quiero yo hacer? ¿Sabes? Okay. Porque realmente, o sea, yo digo, esto es un lienzo en blanco. Y yo no saber qué querer hacer, obviamente pues te genera todo este tema de incertidumbre y ataques y todo ese tema. Pero ya después, por ejemplo, cuando empiezo a estudiar Deepak Chopra, empiezo a estudiar acerca de la incertidumbre y lo que la incertidumbre significa y lo maravilloso que es la incertidumbre y lo maravilloso que es la incomodidad. Es como si yo hubiera vuelto a renacer. O sea, llorar de la alegría porque no saber qué está pasando en este momento es el mejor regalo que me puedo dar a mí misma porque todo en mi presente es una posibilidad. ¿Correcto? Sí. Entonces, nada, yo dije, bueno, este es el momento que yo tengo para educarme. Empezaste a nutrir a tu esencia. Sí, como yo dije, este es el momento que yo tengo para prepararme. ¿Para qué? No sé. Pero lo que sea que yo vaya a hacer, porque tampoco, o sea, no tenía la respuesta enseguida, ¿sabes? Me he demorado construyendo esa respuesta, pero ha sido
maravilloso el camino que he recorrido, tanto con las cosas buenas que han pasado como las no tan buenas, porque de todo me llevo algo conmigo, ¿sabes? Ya Entonces, estás disfrutando el proceso. estoy disfrutando el proceso. Qué rico. Estoy disfrutando el Qué proceso. Aprendí a... Lo más importante de lo que yo he aprendido, pero lo que yo te decía era como que tengo que prepararme. Entonces tengo que prepararme. Empecé a estudiar finanzas, y te estoy hablando, yo soy una mamá de 3 hijos con un trabajo, mis hijos van al colegio, yo no tengo ayuda, entonces mi mejor amigo era YouTube, eran los cursos, o sea, no es como que, ¿sabes? La Era autoeducación. autoeducación, era como que ya yo estaba cansada de ser la víctima de mis propias excusas para no poder arrancar las cosas, porque siempre decía, es que voy al gimnasio el lunes, es que empiezo yo, no sé qué, yo no, aquí es este momento que tengo ahorita para poder hacerlo. Entonces, si iba para el baño, marica, me ponía, en vez de scrolling, me pongo a estudiar, me escuchaba un podcast, cuando iba a recoger a los niños, en vez de llamar a mi amiga, que también la llamo, escogía para hacer algo, correcto. Algo que Que te llevara, te nutriera, pero te llevara hacia una dirección diferente de la que Claro, estabas en ese porque para momento. poder lograr la expansión necesitamos poder tener una mejor visual también, poder ver. Y si mi visual estaba sesgada, así, o sea, yo le decía, yo necesito poder aprender para poder ampliar mi visual y poder expandirme. Ya no puede ser, o sea, yo en este cubo no puedo crecer. Necesito, eso es como un envase, somos envases y recibimos lo que estamos dispuestos en nuestro envase a recoger, pero Lo que cabe. lo que cabe. Más de eso no podemos recibir. Entonces, yo, ok, si yo me preocupo porque mi envase se expanda, entonces voy a poder recibir muchas más cosas. Y así empecé a trabajar y es un trabajo que vengo haciendo desde el 2020, o sea, Dios mío, ya 6 años. Va pasando el tiempo, pero va pasando bien y se disfruta. Sí. De eso quería hablar un poquito, de la ¿Sí? estructura interna que has tenido que ir creando, construyendo para poder sostener esa big life o esa vida grande que desde afuera se ve maravillosa como la meta de todos y desde adentro hoy también se ve maravillosa porque ya hoy tú te la estás disfrutando. Ya. Antes las personas te decían, qué lindo todo lo que tienes y tú no lo podías ver ni lo podías disfrutar. Hoy Sí. ya tú eres una actora activa, eres la que estás escribiendo el Claro. guión, entonces estás metida dentro de tu propia película mientras la vas creando y lo estás gozando. Yo quiero que nos hables un poquito sobre todas esas áreas o esas dimensiones, que hablamos de la palabra dimensión y suena como algo extraño, pero en realidad una dimensión es un lugar en donde tú te desarrollas y como mujer tenemos muchas Muchos dimensiones. claro. Multidimensionales. Somos multidimensionales. Antes nos decían, de pronto una de las creencias limitantes para mí era como tienes que escoger una cosa y dedicarte a eso. Pero si yo quiero dedicarme a tantas cosas, entonces yo empezaba una carrera, la dejaba, empezaba otra, la dejaba, y era como una crítica, pero es que cuando yo estaba creciendo, yo no me exploré. Entonces, después de adulta, fue cuando pude empezar toda esta exploración para alimentar o descubrir qué era lo que yo quería alimentar de mí, y en ese descubrir he descubierto tantas dimensiones de mí donde yo me he querido desarrollar. Por eso es tan interesante tenerte aquí, porque nos dicen es que si vas a ser mamá, para ser buena mamá tienes que solamente ser mamá, o si vas a ser empresaria solamente dedícate a esa, o si vas a ser esposa, pero entonces el marido te va a dejar si tú te dedicas mucho a alimentar tus proyectos personales. Entonces quiero que me hables un poquito de esas dimensiones en las que tú te desarrollas. ¿Cómo hiciste para cambiar el chip? Ok, interesante, súper interesante, porque yo creo que nosotros, bueno, no sé cómo va a sonar, pero yo creo que podemos vivir varias vidas en una vida o en varias dimensiones en una vida. Y yo llegué a esa realización con uno de mis mentores porque siempre era como que, ay, que me da no, me voy de viaje y dejo a los niños y me siento mal como mamá porque entonces no se lo estoy dando todo como mamá, pero entonces si me quedo con ellos no me siento que estoy. Entonces siempre era como que
falta una cosa, no estoy feliz con todo, le estoy quitando a alguien para dárselo a la otra dimensión. Le estoy quitando una dimensión para ponerle en otra dimensión. Y al final, o sea, de verdad que yo te voy a decir algo, balancearlo es súper complicado, o sea, y tener todas las dimensiones balanceadas o todas tus vidas balanceadas es completamente, o sea, es absurdo, es loco. Unas van a necesitar más balances que otras en diferentes momentos, pero trato de vivir mi vida con ciertos principios. En el momento que conecto con mis hijos son conexiones reales, ¿sí me entiendes? O sea, que más allá de que esté 24 horas del día con ellos el fin de semana, es que el momento que estoy con ellos es un momento de calidad, que les estoy preguntando qué es lo que quieren, o sea, que me interesa saber de sus personas, de su humanidad, ¿sí me entiendes? Y nutrir eso, saber quiénes son y conectar realmente con lo que ellos son. Esa es una parte, además que, bueno, en la parte profesional, mi dimensión profesional ha sido muy, muy divertida, me he divertido mucho explorando eso, porque he tenido la posibilidad de crecer desde cero diferentes empresas, no todas han sido exitosas, he fallado, he vendido, he perdido, pero también he ganado mucho en todas. Es como eso de que uno nunca siempre empieza desde cero, es completamente no, o sea, se acaba algo y con algo te quedas, siempre. Y ese algo te lo llevas hacia el siguiente proyecto. Entonces, para mí siempre ha sido que este tema, si digamos que estoy en A y quiero llegar a Z, que es mi meta, o sí, a Z. Digamos que mi meta es Z, ya yo tengo que mi meta en este momento es una meta clara, pero para poder llegar de A a Z tengo que pasar por B, por C o por D para llegar del otro lado. Yo entiendo ya que es parte del proceso y que no me define. ¿Sí me entiendes? Y lo hago con todo el amor del mundo. Y te digo que soy una persona, yo he trabajado vendiendo, porque en Canadá cuando llegué tenía mi empresa de impresión, como te conté, vendí la empresa de impresión, tuve una empresa de alimentos porque quería estar en el sector de los alimentos, y no funcionó porque era una Porque sociedad. querías estar con alimentos saludables, porque Sí, eras mamá, porque... y en mi mente en ese momento yo dije, yo quiero darle al mundo un producto, o sea, si me entiendes, me metí en un tema muy espiritual, quiero dar, que todavía está, sin embargo, ahorita va uno moldeándose, Sara, vas moldeándote. Entonces me metí en eso, no funcionó porque fue con otras dos socias que si bien, o sea, estaban haciendo un trabajo espectacular, para uno poder tener una sociedad realmente tiene que estar uno alineado al menos como en el core, ¿sí me entiendes? O sea, tienen que haber al menos lineamientos en los que haya una conjunción o haya algo, ¿sabes? O sea, hay que estar uno alineado en ciertas cosas, en lo fundamental. Entonces, no estábamos alineadas, que no está malo tampoco, porque hay veces que miércoles no Uno está. cree que sí al principio, Sí, pero después se y da cuenta después que no, no. y no pasa nada, somos humanos y el ser humano es, o sea, es incertidumbre, somos impredecibles, o sea, podemos cambiar y no, bueno, no pasó nada, no funcionó. Y en ese momento cuando yo no tenía nada que hacer, pero hay que atraer un income a la casa, ¿qué haces? Fui doble de películas. Ajá. Vendí kombucha, o sea, estuve en Sí, diferentes como roles, hice commodity trading, o sea, hice un montón de cosas. Y todas esas cosas nunca me definieron, porque yo estaba segura que en el momento en el que ya yo supiera qué era lo que yo quería hacer, iba a ser algo mío y que yo iba a poder desarrollar, pero que en este momento todo lo iba a tomar como un aprendizaje. O sea, y todo fue así. Fueron 2 años en los que en diferentes posiciones todo lo tomé como un aprendizaje hasta que se me presentó la oportunidad. Mi esposo me dijo, mira, yo tengo una empresa de contenedores, él la había fundado y era como su hobby realmente, porque era como su hobby. Tengo esto, tú estás buscando qué hacer, y también me empecé a dar cuenta que en lo que nutría mi cabeza con educación financiera y de cómo hacer tu empresa,
empecé a manejar conceptos de, hey, en cuánto quiero que sea el retorno, cuándo quiero, o sea, cuánto me voy a tardar con el tema de las salsas para poder llegar al punto donde yo quiero llegar. Entonces, yo decía, evaluando todas esas posibilidades, yo dije, no, mira, tengo lo de los contenedores, tienen una muy buena conversión, ya es algo que está dando, es algo que es real, vamos a intentar hacerlo. Dime. Quiero preguntarte, con tu despertar espiritual y como las leyes espirituales sobre la abundancia que estabas estudiando por otro lado, Sí. ¿cómo sientes que eso te ayudó, la dimensión espiritual, a nutrir tus otras dimensiones? Completa, o sea, fue todo. Porque hay un libro que se llama, bueno, es de Deepak Chopra, Las 7 leyes de la abundancia, correcto. Ahí fue cuando yo empecé como que a indagar un poco. También me he rodeado de personas maravillosas a mi alrededor y nosotros tendemos a pensar mucho desde la carencia. Entonces era muy de que, ay, marica, para el otro mes no va a haber, entonces yo cómo voy a hacer, entonces los niños qué van a hacer, o sea, y eran escenarios que no eran ni siquiera reales, era muy anticipada, era mi imaginario, ¿sabes? Trayendo eso a mi vida. Entonces empezaste a darte cuenta que realmente tú ibas creando tu realidad desde tus pensamientos. Desde mis pensamientos. Y acuérdate que somos, y sobre todo el tema de la abundancia, que no es solamente atado al tema de económico, sino abundancia en general, es un flujo. Y es como el torrente sanguíneo. Y en el momento en el que nosotros lo apretamos o nosotros, o sea, digamos, como no quiero soltar el dinero, no quiero soltar las cosas, el flujo sanguíneo o la abundancia también o sea, sí, ¿sabes? Se tapa, se bloquea, exactamente, se bloquea. Entonces empecé a intentar cosas como básicas. Quiero que me cuentes un poquito de cómo tu despertar espiritual afectó las otras áreas de tu vida, las otras dimensiones donde te desarrollas. Afectó todo, absolutamente todo. Yo creo que, o sea, en el momento en el que yo decidí indagar, ir hacia adentro, para poder empezar a arreglar o para poder, sabes, empezar a encontrar las respuestas que yo quería en mi vida, todo se empezó como a alinear, todos los aspectos y todas las dimensiones. Yo te hablaba un poco acerca de este libro de Deepak Chopra que leí al principio de mi proceso que se llama Las 7 leyes de la abundancia, porque es que da mucha risa porque pues lo primero que te explican es, si me entiendes, es cómo ser millonario, cómo es, o sea, y es como para poder, ya de por sí me siento una mujer rica, o sea, extremadamente rica, ¿sabes? Hoy entiendo que la abundancia no es solamente pues el tema económico, sino que es también, o sea, la salud es lo más importante, o sea, vivo una vida rica porque mi familia está bien, porque mi vida es perfecta así como está, porque yo soy la persona que está tomando las decisiones acerca de mi presente y mi presente es el resultado de mis decisiones, correcto. Entonces, basado en eso es qué tipo de decisiones estoy tomando que me están llevando a donde yo quiero estar. Entonces, puedo cambiarlas en este momento. Entonces, digamos que ese libro me ayudó mucho porque es empezar a quitar como esas creencias limitantes que uno tiene y que uno trae, ¿sabes? Entonces el tema del juicio, ¿sabes? O sea, no emitir juicios, recibir o sea, recibir la información que se te está entregando sin ningún tipo de calificación, no es bueno, es malo, simplemente recibo la información, no emito ningún juicio, dejo las cosas ser, porque el juicio es eso, es la calificación, es bueno o es malo de acuerdo a mi sistema de creencias. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a integrar como que todas esas ayudas espirituales o ese crecimiento espiritual que es integral, porque realmente es integral, ¿sabes? En el momento en el que tú te ocupas de tu yo, que es lo más espectacular que tú puedes hacer, no solamente por ti, sino por todas las personas que están a tu alrededor. Eso fue una creencia limitante que tuviste que cambiar porque en nuestra cultura, donde nosotras crecimos, ocuparte de ti es egoísta. Sí, claro. ¿Cómo hiciste?
Bueno, la verdad es que yo te voy a decir algo. Ya yo estaba tan cansada de sentirme mal que necesitaba hacer algo al respecto. Y yo sentía que cada vez que yo me metía en un podcast, que cada vez que yo me metía en un libro, que cada vez que yo me metía en este tema, no emito, no juzgo, ¿sabes? O sea, me sentía mejor conmigo misma. Entonces para mí era como que, cuento con el apoyo pues de mi esposo, que ha sido también como fundamental en este tema, pero han sido más las ganas de sentirme bien y alineada con quien yo soy, ¿sabes? Porque es que al final hay mucho ruido alrededor de nosotros. Y hay gente que siempre va a estar opinando acerca de todo, es porque ella se va sola, es que porque dejas a los hijos, es porque yo no sé qué. Y es bueno, o sea, al final, ¿qué? ¿Sabes? Nadie ni me paga las cuentas de mi casa, o sea, todos van a opinar. Y entre más exitoso seas y entre más cosas tengas, la gente todavía va a sentirse con ganas de opinar. Entonces, en el momento en el que yo apago ese ruido y me desprendo de todo eso, porque es que para poder aprender lo nuevo que yo quería aprender y para poder expandir esa vasija, necesitaba desaprender y entender que no estaba alineado conmigo. No te estoy diciendo que estaba bien o estaba mal, ¿sabes? Simplemente crecí en esa sociedad, crecí con esas creencias limitantes, hice las paces con eso, porque si yo me voy todavía hacia mis papás, mi abuelo, ellos vivían con muchas más creencias limitantes. Entonces entendiendo, hey, ellos hicieron lo mejor que pudieron con el sistema que tenían, con las creencias que tenían, vengo yo acá, esto lo tomo porque me siento de acuerdo con esto, pero esto no me sirve, necesito desaprenderlo y darle la bienvenida a lo nuevo. ¿Sientes que el hecho de haberte movido geográficamente te ayudó? ¿Te permitió o te dio permiso para poder cambiar? Completamente. ¿Y qué le dirías a alguien que se siente limitada por su geografía hoy, 2026? Que se siente hoy limitada. Por el lugar donde está, donde vive. O a esa mujer que vive donde vivías tú. Pero es que sabes qué pasa, mira, yo crecí en una sociedad en la que era mal, yo te voy a contar, a mí se me había pasado, pero yo te voy a contar algo que a mí me pasó. Yo viví en Bogotá, yo estuve viviendo en Miami, o sea, yo iba y venía, yo sabía que yo me quería ir, o sea, yo eso lo tenía claro, hacia dónde no lo tenía claro. Yo me gradué de la universidad y empiezo a experimentar en diferentes ciudades, pero siempre volvía a casa de alguna manera. Cuando yo tendría 25 años, o sea, ya 26 años, ya yo habiendo vivido sola en diferentes lugares, le digo a mis papás, yo me voy a mudar sola en Barranquilla. O sea, me voy a mudar sola a un apartamento. Mi papá no lo... ¿Cómo así? Entonces tú vas a ser una solterona. O sea, sí, o sea, el man era como que ella necesita salir de la casa casada. Ella no puede salir de la casa a vivir sola porque, Dios mío, o sea, sola una mujer en Barranquilla de 26 años, imagínate tú. Y yo fui muy firme porque yo entendía que yo quería tomar mis propias decisiones. O sea, en otra ciudad podías vivir sola. En otra ciudad podía pero vivir en la sola, ciudad donde pero estaban tus papás, no. no. Okay. O sea, mi papá estuvo en contra de esa decisión, hasta, no te digo, me dijo, tú te vas a quedar sola. Él trabajaba en el mundo farmacéutico, entonces él me decía, es que a las visitadoras médicas que ya ellas hacen buen dinero y ya se quieren ir a independizarse y ya no se casan. Claro, o sea, y entiendo en este momento, porque es que tú vives tu independencia y tú vives tu libertad y no necesitas de absolutamente nadie, ¿sabes? Entonces él tenía mucho miedo que yo experimentara eso y él no quería que yo me fuera a vivir sola. Entonces, pero yo siempre quise, lo que te digo, tomar mis propias decisiones, que si me dio la gana de limpiar hoy, que si no, ya yo había estado cansada y mi mamá me había lavado mucho el cerebro con este tema de que el día que tú estés en tu propia casa, ese día tú puedes tomar tus propias decisiones. Y yo, bueno, si lo que se necesita para que yo tome mis propias decisiones es irme de la casa, pues yo me voy. Bye, chao, ya me puedo mantener, tengo un trabajo, tengo educación, gracias por todo, let it go. Y terminó yéndome a vivir
sola. Duré en un apartamento, duré 2 años viviendo sola hasta que conocí a mi esposo cuando ya yo tenía 30 años. ¿Qué pasa? Que 28, 29 años. ¿Qué pasa? En ese momento, como yo me estaba yendo tan bien, ¿sabes? O sea, digamos, o sea, me estaba yendo súper bien el trabajo, estaba en un ambiente que era muy propicio y muy cómodo para mí, yo nadaba como pez en el agua. Cuando yo llego a Canadá, yo dependo de él absolutamente para todo, ¿sabes? Entonces era como si esa libertad me lo hubieran arrebatado, pero yo misma me la arrebaté porque a mí nadie me obligó a absolutamente nada. Y ahí fue una de las enseñanzas más grandes que yo he aprendido en mi vida, porque yo lo culpaba a él, lo responsabilizaba a él de absolutamente todo. Si llovía era malo, si hacía frío era malo, porque yo me había ido a otro lugar por él. Pero en el momento en el que yo entendí, espérate, es que yo no soy una víctima aquí, porque aquí nadie me obligó y es mi decisión y en todo momento puedo decidir lo que sea, lo que yo quiero hacer, entonces yo soy la responsable de mi vida y tomo el control de mi vida, ¿correcto? Entonces, si hay algo que ya no me gusta, entonces listo, no tengo que tomar una decisión dramática acerca al respecto, pero puedo empezar a tomar decisiones pequeñas que me lleven a esa meta o a ese presente o esa realidad que yo quiero vivir Para poder llegar de la A a la para Z, poder como llegar a decías. a la Z. Empezamos hablando, ibas a hablar de tu mentor y te interrumpí. Sí, de uno de mis mentores. He tenido varios mentores en estos 6 años, pero me conocí con uno de ellos por unos amigos en común y me hizo una pregunta que me quebró. O sea, me dijo, ¿tú qué haces? Y yo le dije, no, pues yo tengo una empresa de impresión con mi socia, nos va bien. Pero, ¿por qué estás por qué estás en un sector que ahorita con COVID no está funcionando? Yo a ti no te veo ahí, yo a ti te veo me dijo, belleza o te veo en salud. Yo me fui con, con eso a mi casa. Obviamente, o sea, o sea, él no dijo nada malo, pero él habló de algo que es una herida mía. Era una herida mía, ¿Qué porque era? yo estaba en un lugar donde yo no quería estar. Entonces, en lo que él te pone el dedo en la llaga o me puso el dedo en la llaga, claro, es una llaga que está a flor de piel y que me dolió y que me llevó a preguntas acerca de qué hago yo aquí, en qué momento voy a empezar a cambiar, y tú te estresas porque es que en lo que tú no estás viendo que tú estás llegando a ese lugar o que no estás tomando una acción para llegar a este lugar, tú estás pensando, estoy estancada, Okay. ¿correcto? Quiero saber por qué, o quiero saber cómo has hecho para desarrollarte en industrias que son dominadas por hombres. Ay, a mí me encanta. Yo sé que te encanta, pero quiero que me hables un poquito de eso porque tú eres tan delicada y tan femenina y tan así y viniendo como de un entorno tan conservador. Algo que yo siempre digo, yo puedo tener 20 años viviendo en Miami, pero yo crecí en Riohacha y soy de La Guajira. Entonces sí puedo haber expandido mi mente mucho, pero en mi esencia yo soy de un lugar bastante cerrado. Entonces... ¿Cómo hiciste tú o cómo haces tú para poder desarrollarte en un mundo de hombres? Si para ti irte a vivir sola era algo que estaba mal visto, ahora estar en una industria como la logística o la minería, donde estoy segura que en muchos escenarios estás solamente con hombres Es y eres la muy única male mujer. dominated, sí, es un mundo que es demasiado dominado por hombres, es un mundo, sobre todo en el tema de minería, en el que me he dado cuenta que las mujeres cumplen con ciertas funciones, en el que me he dado cuenta que calladita se ve más bonita y que cada quien llega como a hacer un rol. Yo he tenido, de pronto, porque pensándolo acá, o sea, mi masculino, y creo que lo hemos hablado antes, ha estado un poco más desarrollado, lo cual me ha permitido desde una temprana edad tener como que
esa relación con el masculino como, ¿sabes? O sea, De tú a tú. de tú a tú, sí. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa de publicidad. A mí me da mucha risa porque Alex, cuando mi esposo me conoció, yo trabajaba en una empresa de publicidad. Yo era una ejecutiva de ventas y me iba súper bien, manejaba unas cuentas espectaculares, pero al mismo tiempo me tocaba manejarme y hablar y tener relación con los obreros de la empresa, que ellos eran los que montaban las vallas y todo. Y Alex me veía desempeñándome en el rol y yo de tú a tú, y tú haz esto, pam, pam, pam. O sea, y me decía, pero sí, ¿cómo, o sea, ¿cómo haces? Y yo, no, pues, o sea, yo creo que eso a mí me ayudó mucho porque hay como que el tema de entrar de pronto un poco con timidez, siempre he sentido que le quita o te resta un poco, sabes, como de seguridad. Entonces yo trato de entrar siempre como con mucha seguridad, siempre con respeto, pero fuerte si me toca entrar, si me toca ser fuerte, ¿sabes? Siempre manejándome en o sea, en los límites y los lineamientos como el respeto, ¿no? Pero hay veces que sí me ha tocado como que probar qué tan fuerte soy, porque, marica, estamos en un mundo de, ¿sabes? Dominado por hombres Sí, todavía, así, sí, así sí, digamos sí, que no. sí. Por eso precisamente desarrollarte en el ámbito de ser inversionista, por ejemplo, no era más fundadora de una empresa, sino también inversionista. Sí. Estudiar finanzas para poder realmente tomar el control de tus finanzas y Sí, crear riqueza generacional, sí, construir sí, lo que, así como nuestros papás, si lo vemos, ellos nos quisieron dar lo que nosotros no habíamos tenido. sí. Lo hicieron dentro de sus limitantes, pero ahora nosotras también estamos construyendo lo que nuestros hijos... nosotras también estamos construyendo lo que nosotras nunca tuvimos, Sí, porque exactamente. para nosotras no crearon riqueza generacional, nosotras No. estamos empezando a hacerlo ahora. ¿Cómo divides tu tiempo o tus prioridades para poder alocar tiempo y avanzar y llegar de A a Z en cada una de esas áreas? Ok. Muy buena pregunta. Y aprendí a identificar y aprendí a darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Antes yo creo que le daba mucha importancia de pronto a cosas que no eran tan importantes, pensando que de pronto ahí iba a haber algo, pero realmente entendí varias cosas. Lo primero, la familia es fundamental. O sea, si yo le estoy quitando tiempo a mis hijos porque necesito hacer algo o porque estoy haciendo algo a nivel profesional, es porque eso que estoy haciendo me va a dar un resultado. ¿Sí Mueve me la entiendes? aguja. Mueve la aguja. Si no, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí me entiendes? Que estoy yéndome, no sé, a un evento y en ese evento un domingo, que es un día familiar. Entonces, porque yo antes era como, me costaba más decidir, entonces a todo le decía que sí, ¿sabes? Y una amiga mía muy cercana a mí, también, o sea, increíble persona, mayor que yo, me dijo un día así, oye, pero ella es venezolana, oye, pero ven acá, chama. Me dice, ven acá, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, que de esto vas a poder convertir, que de esto realmente es un negocio. Porque si de esto tú le estás quitando a tus hijos tiempo, a tu familia tiempo y no es nada, entonces tú qué estás haciendo con tu tiempo. El entender la importancia del tiempo ha sido crucial, crucial, crucial en mi vida, porque realmente cuando tú te pones a hacer el ejercicio, hey, si nosotros vivimos, digamos, Dios nos da vida hasta los 80 años y somos muy afortunados de estar lúcidos y bien, y eso le quitas las horas de sueño, a eso le quitas, sabes, todo lo que le quitas, el tiempo que tú tienes productivo realmente es muy poco. Entonces, yo hice ese ejercicio con uno de mis mentores y fue como un despertar, porque realmente ese tema de que lo dejo para mañana, empiezo después, no, es que yo no sé qué, yo no, olvídate de ese tema, aquí no hay después, aquí lo que tengo es mi ahora. Entonces, si en mi ahora y con mi tiempo que es valioso, igual que el de todo el mundo, pero con mi tiempo que, sabes, yo ya Para valoro ti es lo para más mí es lo valioso. más valioso, o sea,
el tiempo es un currency, o sea, el tiempo es una moneda y tú estás intercambiando esa moneda con otra persona a cambio de qué. Y no estamos hablando económicamente, estamos hablando intelectualmente, estamos hablando emocionalmente. O sea, tú y yo nos sentamos a hablar, intercambiamos 3 horas de conversación y yo salgo nutrida. ¿Sí me entiendes? Entonces todo va con un propósito alineado. Y eso significa que en el camino en el que tú valoras tu moneda, tu tiempo, como lo más valioso que tú tienes, mucha gente se empieza a ir. Y es normal, ¿sí me entiendes? Porque al final se va a la gente que no está aportando para que ese valor crezca y tenga como más fuerza. Entonces implica muchas cosas, implica dejar ir amigos, implica dejar ir hábitos, implica dejar ir muchas cosas que no te sirven, pero el proceso de purgar es lindo. O sea, a mí el proceso de purgar y de volver a retomar, o sea, antes me daba pánico, pero ya ahora, ok, llegó el momento de purgar, llegó el momento de desprenderme de lo que no sirve para darle, ¿sabes? Decimos que es lindo, pero es lindo porque ya te lo disfrutas, pero, No, eso porque pero es duele, feo. ¿no? Yo lloro y todo, y hago Ok. así, o sea, y me deprime todo, o sea, pero, pero El resultado es no, lindo. y el dolor también tiene su belleza. Y los días grises también son lindos, sino que obviamente no los vemos con esa, pero No los no los romantizamos. romantizamos. Es más fácil romantizar, obviamente, con la felicidad total, pero sin los días tristes no podríamos apreciar también los días bonitos. Entonces también tiene su belleza. Completamente. Regresando a lo que le dirías a la mujer que está limitada Ok. por su posición geográfica, por la ciudad donde Sí, está. Me contabas que tú tomaste la decisión a muy temprana edad de ir contra la corriente, sí. de pararte firme y decir, no, yo voy a vivir sola. ¿Qué te dio eso? Yo siempre quise algo más, Okay. pero no sabía qué era lo que yo quería. Y vamos a la creencia limitante. Yo quería, o sea, estamos hablando en la sociedad barranquillera. Yo quería, ¿sabes? La casa en el Caujaral, yo quería, exacto, yo quería todo, ¿sabes? Y en el momento en el que yo entiendo que eso no era lo que yo quería, eso era lo De que, verdad, de verdad, eso era lo que la sociedad me había mostrado que debías que querer. debía querer, Ah, correcto. Entonces queda el yo qué realmente quiero y cómo voy a llegar a ello, qué estoy haciendo para llegar a ello. Entonces siempre hubo una inconformidad, no como, nunca estuve como cómoda realmente, lo que me hizo preguntar más y lo que me hizo pues tomar las decisiones que tomé. ¿Puedes darle a quienes nos escuchan un tip o un ejercicio puntual para darse cuenta qué es lo que quieren? Ok, mira, el querer o no querer te da sensaciones físicas, ¿sí me entiendes? Cuando tú no quieres algo, tu cuerpo se manifiesta, ya sea con tristeza, o sea, y acuérdate que las emociones son mensajeras. O sea, no es como que haya amanecido hoy ansiosa y amanecido hoy deprimida, no, o sea, lo primero es mirarte, empezarnos a mirar. Y en lo que nos analizamos y entendemos cuáles son las emociones, podemos preguntarnos por qué están esas emociones ahí, puntualmente. Por ejemplo, yo amo Canadá, estoy muy agradecida con Canadá y esto lo hemos hablado, ¿correcto? Sin embargo, yo no veo pues mi vida en Canadá no todo el tiempo, me cuesta, me da muy duro el tema del invierno, no me gusta realmente y ya yo lo he intentado durante 10 años. Entonces, cuando llegan esos momentos de incomodidad, sabes, que se presentan como depresión, cansancio, enojo también con la situación, aparto un momento conmigo misma. Y en ese momento yo me hago preguntas. Ok, lo primero es identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Entonces, si me siento enojada, ¿por qué me siento enojada? Si me siento frustrada, ¿por qué me siento frustrada? Me siento frustrada porque estoy aquí, otro invierno ha pasado y no he hecho nada con mi vida.
Ah, ok, listo, dale. Me vuelvo y me pregunto, ¿estás segura que no has hecho nada? Porque tendemos como a echar, es como un fuego, ¿sabes? Y ese fuego, la incomodidad, entonces se enciende. Y esa narrativa que nosotros nos hacemos con nosotras mismas puede o crear todavía más fuego o puede realmente, o sea, ¿sabes? Aparecer una oportunidad de ahí. Entonces es como, ok, listo, dale, ya entendí, estoy molesta porque no he hecho nada. ¿No has hecho nada realmente, Katy? No, espérate, sí he hecho. Ok, entonces siempre me pregunto, ¿podrías cambiar esta decisión en este momento? ¿Podrías tomar una decisión distinta? Y entonces mi respuesta es, ok, en este momento yo entiendo que mi propósito aquí, en este momento, es este. Es, digamos, llevar mi empresa hasta este punto, que mis hijos lleguen a este punto, tal. Entonces, después de que me doy la respuesta, ok, entonces sí estoy haciendo algo para llegar a esa meta a la que quiero llegar. Entonces, eso disipa un poco también el nivel como de estrés. O sea, el poder saber que estás haciendo algo acerca de ese cambio que quieres hacer. Entonces lo primero es sentarte y en una conversación honesta contigo mismo preguntarte qué es lo que me molesta, qué es lo que me frustra, por qué me siento triste y ponerle nombre y sentarte con tus demonios ahí, o sea, ¿sabes? O sea, es como coger el toro por los cachos, ¿sabes? Porque es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Sabes? Entonces, en el momento en el que yo decidí que ya yo no iba a ser más como una víctima en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es que siempre me pasa lo mismo. Ay, que yo, o sea, no, espérate. Yo soy la protagonista. ¿Cuáles son las decisiones que estoy tomando? Y si estas decisiones no me están gustando, ¿qué tipo de decisiones quiero tomar? ¿Hacia dónde quiero ir? Y para eso me tocó sentarme, marica, con mi sombra. Y mi sombra me dio respuestas que yo, wow, o sea, y me hizo cuestionamientos y me preguntó. Y cuando te preguntan, también vuelvo y te digo, a veces uno no te dices la verdad. Para las personas que no entienden, cuando te refieres a tu sombra, ¿a qué te refieres tú? Ok, pues somos luz y sombra, correcto. Entonces, siempre nuestra creencia limitante, eres bueno o malo, correcto. No puedes ser los dos, porque tienes que ser lo uno o tienes que ser lo otro. Sin embargo, una de las cosas que yo he aprendido es que somos un todo, porque no podemos, ¿sabes? O sea, no puedo apartar a mi sombra y dejarla ahí reprimida, ¿sabes? En un closet y encerrarla y miércoles soy una santa, no funciona así. Entonces, lo primero que me preguntaría es qué es lo que tú sientes que te limita, ¿correcto? ¿Qué es lo que tú sientes que me limita? No, es que me limita el idioma. Ok, estamos haciendo algo para cambiar eso, porque es que es tan chévere sentirme que me limitan muchas cosas, pero ¿y qué hago? Ay, no, nada. Yo estoy esperando que, sí me entiendes, que Scrolling. sí, Gastando el ahí, tiempo. o sea, entonces, claro, o sea, si tú no estás addressing o si tú no estás tomando acción acerca de eso que te molesta, pues obvio vas a tener un problema ahí por el resto de tu vida. Vas a seguir estancada. Vas a seguir estancada. Ahora, lo que yo te decía, me ha funcionado miércoles que me molesta porque no sé cómo manejarme en la ciudad. Oye, has investigado, ya ChatGPT te dice tantas cosas, ¿sabes? No, es que me molesta porque la gente, no sé, es diferente, ¿sabes? ¿Cómo crees que te sentirías mejor? Siempre hay un grupo de colombianos en todas partes, siempre hay comunidad. Me ayudó mucho, 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 mucho acercarme a mi comunidad latina. Yo en este momento, nosotros con unas socias, dos socias más que tenemos una comunidad de 250 miembros, mujeres empresarias, amas de casa, y ahí nos preguntamos absolutamente
todo. Como, porque migrar es difícil, ¿sí me entiendes? Y no tener a veces, y ser uno como tan dependiente del sistema o de la persona con la que estás migrando y no saber a veces ni cómo hacer una vuelta de banco o cómo hago o a quién contacto para los taxes, es como sí, es tan complicado y se vuelve abrumador. O sea, una tarea tan pequeña puede ser, ay, Dios mío, ya aquí me dio un ataque de pánico porque yo no sé cómo llamar yo no sé, al gobierno. Entonces, este grupo fue creado como un grupo de apoyo. Somos 250 mujeres, unas llevan 20 años en Canadá, otras como yo tenemos 12 años, y ahí todos nos los consultamos y hacemos integraciones, y en diciembre hicimos una integración y tratamos como de crear comunidad. Entonces la comunidad siempre te hace sentir cercano y pertenecer. Y cuando tú perteneces a algo, empiezas a echar raíz, que es lo más importante de migrar. Porque cuando nosotros llegamos y no tenemos esa raíz sólida, sentimos que estamos como en el aire, correcto. Pero uno es baby steps, un paso a la vez. No todo se nos va a dar al principio. Los 2 primeros años son los 2 años es lo más difícil, los 2 primeros años cuando uno llega es como lo más difícil, realmente te ponen a prueba, y si realmente no es lo tuyo, está bien, ¿sí me entiendes? Porque no es para todo el mundo. Y pues siempre puedes regresar. Entonces, o sea, es como, no, mira, sabes, ya yo lo intenté, me llevo todas estas experiencias bonitas, pero esto no fue lo mío y ya me devolví. Y de pronto, en un año, no sabes que es que esto tampoco fue lo mío y me devuelvo. No pasa absolutamente nada. Pero es el condicionamiento social a que si no es, lo estábamos hablando ese día, si no es lo uno o es lo otro. Y estamos muy acostumbrados, yo me río mucho con mi hermana, porque estamos muy acostumbrados a que, a que todo tiene que ser como una novela mexicana. Es que de verdad que fuimos tan criados con el sistema de creencias tan así, que no, es que ya no fue lo mío Canadá, y si no es lo mío, entonces ya no va a ser más nunca, miércoles, y nos echamos un dramón. Y la vergüenza de me equivoqué, sí, o no quiero más esto. Sí. Y ya, y nos echamos el drama. O sea, yo le digo a mi hermana Marimar, o sea, a veces ella me llama porque ella se acaba de ir a vivir a Chicago hace un año. Entonces, o cuando yo la llamo también con mis dramas, yo dice, ya vienes tú, Marimar. Entonces nos morimos de la risa porque ya entendemos que miércoles, que no tiene que ser lo uno o lo otro, porque es que si no escojo estar en Vancouver o en Canadá, entonces ya no puede ser nada. Yo, pero ¿según quién? ¿Por qué? Si yo soy la responsable de crear mi propia realidad, ¿sabes? Yo voy a crear la realidad que se me acomode a lo que yo quiero en mi vida. Y si esa realidad es, quiero pasar 3 meses en Miami y 7 meses en Vancouver, ajá, ¿y por qué no? Es como yo me siento feliz. Pero es que nos enseñaron que no, tiene que ser lo uno o tiene que ser lo otro. Entonces yo me río mucho con eso porque dije, no, pues, ajá, ¿y por qué no pueden ser los dos? ¿Sí me entiendes? Pueden ser los dos, los tres, puede ser sí, todo. Sí, puede ser, es que sí. Y de hecho, ya para ir acercándonos al final, quiero que me digas, a pesar de que ya tú hoy estás viviendo la vida que quieres, que tú estás escribiendo, la que tú estás decidiendo vivir, que te llena y te estás disfrutando el proceso, ¿quién es la mujer de los sueños de Katy Araujo? La mujer de los sueños de Katy es una mujer altamente exitosa. O sea, yo tengo muy claro hacia dónde quiero llevar mi empresa. Quiero fundar 2 empresas más, que estoy ya en proceso de hacerlo. Ya estoy llegando al tema de inversionistas, como te había dicho. Quiero ser mejor mamá. O sea, quiero conocer a mis hijos en su humanidad y aceptarlos como son. A mí el tema de la maternidad me dio un poco duro por el mismo sistema de creencias, porque yo nunca me sentí como la mamá normal de que, ay, sí, me voy al parque a las 11 de la mañana y estoy con los niños y, ¿sabes? O sea, a mí eso me dio muy duro porque yo quería, era más... Ejercer la maternidad de una forma diferente. Y he logrado desprenderme de mis propias culpas, porque al final era todo lo que yo me decía a mí misma, ¿sabes? Y de la manera en la que yo me alimentaba, decía, es que eso,
tú debiste, tú deberías sentirte así, una mamá debería hacer esto, debería ser más paciente, o sea, y me llené con los debía en vez de perdonarme y hacer todo el trabajo. Entonces, digamos que mi relación con los hijos, con mis hijos en su humanidad para mí es lo más indispensable que hay. Quiero verlos crecer, quiero verlos desarrollarse en lo que sea que ellos escojan. Este, quiero ayudar a mucha gente. Quiero ayudar a mucha gente. Yo creo que sí, y lo puedo hacer a través de mi historia de vida y mi ejemplo. Y lo estás haciendo Entonces, con las sí, mujeres que pasaron de pronto por esa, no tener herramientas ni un grupo de apoyo cuando llegaste y ya ahí por ahí ya te estás yendo. De pronto las personas que mentoreas en tu empresa, tus mismas sí, empleadas, sí, tus amigas. sí. No, y créeme que, o sea, yo siempre le digo a mis empleados como, mira, esto no es un tema de quién es más que otro. Sin mí no existiría esto, pero sin ti no existiría tu trabajo. ¿Sí? Entonces es como una sinergia muy bonita, respetando mucho lo que las otras personas puedan traer a la mesa, con mucho respeto, porque nunca no somos finitos, somos infinitos y siempre estamos aprendiendo, y tener la humildad para poder recibir un consejo, una palabra de alguien, yo creo que eso, sin sentirte ofendido, ¿sabes? Porque al final es entender que mi realidad es tan válida como la tuya y no hay ninguna realidad que es más importante que otra. Simplemente son realidades distintas y tú de tu realidad con amor me das tus consejos. Sí, no, o sea, mira, mi vocación es el servicio en todos los niveles, ¿sabes? O sea, eh, yo quiero dar a mi comunidad, dar a mi familia, dar a todas las personas que se me acerquen desde lo que yo tengo, que es mi experiencia, mi conocimiento, mis vivencias, lo que he pasado, lo bonito, lo no tan bonito, y de la misma manera recibir, ¿sabes? Entonces recibo de todas las personas con las que yo me encuentro, porque todos vinieron a traerme un mensaje y yo lo veo así. O sea, es que en el momento en el que experimentamos la vida como lo que es, y es un milagro. Yo ese día lo hablaba con mi esposo porque me dice, ¿y cómo estás hoy? Yo estoy viva, estoy feliz, estoy alegre. Y me decía, pero bueno, ¿qué ese es este estándar? Y yo le dije, no, es que es de verdad. El poder respirar es un milagro. Esa actitud de tener gratitud por el milagro de la vida, por el milagro de respirar, quiero que me lleves en tu rutina diaria, ¿qué haces para poder conectarte con eso? Yo en la mañana me levanto, yo agradezco. Agradezco por abrir mis ojos, agradezco por tener mis hijos vivos, agradezco porque puedo llamar a mis papás y tengo unos papás que están del otro lado con los que puedo hablar. Este, voy al gimnasio, todos los días voy al gimnasio. Me ayuda a estar bien. Yo medito en las noches, agradezco también en las noches y noto, o sea, agradezco lo bueno, pero agradezco lo no tan bueno. Porque en los días en los que porque la vida pasa, ¿sí me entiendes? O sea, la vida va a pasar, eso no quiere decir que es que yo vivo una vida, o sea, perfecta, no, yo llego y se me pincha la llanta, se me va el carro, me tocó, no sé, pagar un montón de plata porque se dañaron las 4 llantas, ¿sabes? O sea, la vida pasa, pero al final yo siempre agradezco todo, todo, lo bueno, lo no tan bueno, me siento conmigo misma, hago mis meditaciones, y el tema del gimnasio me ha ayudado mucho, sobre todo con el tema de la ansiedad. Okay. Sí. Y ya como última pregunta mientras te tengo acá, porque es algo que es muy interesante para mí, Ajá. entonces voy a ser un poquito egoísta. Eh, Nuestra relación es una relación nueva que se dio cuando ya tú habías hecho el trabajo de sanar, cuando ya yo había hecho el trabajo de sanar. Y ahí en esa versión nueva de nosotras nos conectamos siendo de pronto de la misma región geográfica, no nos habíamos conocido antes. Y nos conectamos y no nos vemos muy seguido porque tú vives en Canadá, yo en Estados Unidos, pero hacemos un esfuerzo consciente por podernos encontrar y porque nuestros hijos desarrollen una Sí. relación y porque
nuestras parejas también desarrollen una relación para que nosotras también podamos tener espacio para estar juntas. Sí. De todas las cosas que más admiro de ti es que cuando te conocí, yo no estaba en una relación de pareja y yo siempre me decía, en el tema de manifestar hay un concepto que se llama el expansor, que es esa persona que te expande a que tú veas, porque esa persona lo tiene o lo hace, que eso que tú deseas también es posible para ti. Sí. Y muchas veces yo le digo a mis clientas, la envidia la envidia la castigamos como si fuera algo malo, pero la envidia puede ser algo que te muestra o que te dirige hacia lo que tú realmente quieres y realmente deseas. Sí. Y cuando yo te conocí, yo decía, es que a mí siempre me dicen por mis fracasos románticos o financieros o de pareja o lo que sea, es que Sara, tienes que conformarte, es que Sara, todo no se puede tener. Pero cuando yo te conocí, yo dije, pero ella tiene todo, yo creo que todo se puede tener. Sí. Y de todas esas cosas que tienes, la que más admiro es tu relación de pareja. Si tuvieras un consejo que darnos a las mujeres sobre la relación de pareja, ¿cuál sería? Ser uno mismo. Ser tú mismo, tener tus no negociables claros. ¿Sabes? Porque yo venía de una relación muy tóxica, en lo que hubo mucho maltrato, violencia física, verbal, o sea, ¿sabes? Y en el momento en el que yo dije, esto no es lo que yo no quiero esto para mi vida. Esto es un no negociable. En este momento yo cambio absolutamente todo y soy honesta conmigo misma. Porque me costaba mucho ser honesta conmigo misma en el sentido de soy amiguera, me gustan salir, me gusta, ¿sí me entiendes? Mis amigas. Y estar en una relación que no te deja ser y no te deja fluir, te apaga. Entonces cuando yo dije, me abracé, esta soy yo, esto es lo que a mí me gusta, este es este empaque, esto es lo que hay y no voy a permitir que haya violencia de ninguna parte, ¿sabes? Ni emocional, ni verbalmente, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Alex apareció en mi vida. O sea, fue así como, o sea, entonces fue así loco. Entonces yo en el momento en el que ya tuve claro, esto es lo que o sea, vino como muy claro a mí a los 30. De verdad que yo tuve una epifanía a los 29 años y yo dije, ¿cuál es la vida que yo quiero vivir? Si en este momento yo sigo viviendo esta vida que yo estoy viviendo, no voy a llegar a donde yo quiero llegar, o sea que yo tengo que tomar decisiones en este momento. Empecé a tomar esas decisiones y mi esposo llegó a mí en menos de 6 meses. Pero tuviste que dejar todo lo que no estaba alineado. Todo lo que no estaba alineado. Yo dejé absolutamente todo. Y cuando lo conocí, obviamente no tenía como que digamos que muy despertar realmente, porque nosotros nos conocemos hace 11 años, 12, pero sí tenía claro lo que quería hacer y fui muy honesta con él. Y le dije, a mí me gusta salir con mis amigas, yo quiero viajar, no quiero perderme. Mi miedo era como perderme a mí misma en ese rol de esposa. Y él me entendió, me apoyó, me abrazó y me elevó. Y me lo festeja y o sea, él es espectacular. Pero el aceptarnos, porque él también fue muy honesto conmigo, muy abierto y me dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy. Entonces yo creo que eso nos ha permitido forjar unos lazos o una raíz, ¿sí me entiendes? Como una solidez, algo sólido, que al final, yo te digo, nadie tiene esta vida certera ni comprada, no sabemos cuáles son pues los vuelcos que va a dar, pero los dos en este momento somos conscientes de que queremos estar juntos porque es la decisión que estamos tomando los dos y queremos que esa unidad sea para toda la vida independientemente de cómo, de la forma. De la forma. Sí. Qué lindo,
Katy, muchas gracias. Gracias No, por a ti, de abrir tu verdad. corazón, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. No, te amo. Gracias. Nos vemos en la gracias. próxima. Tengo muchas más preguntas para ti. Dale, hay que hacerlo en Vancouver. Que hacerlo en Vancouver.